Gracias, buenos días. Mi nombre es Andrés Monsalve, con Laura Ocampo y Manuel Porras conformamos el grupo 3 y nuestra tutora es Cindy López. Nuestro tema es el teorema de Pitágoras. Hoy exponemos la actividad 3.3, caracterización de un objetivo. Este es el orden de mi presentación. Primero hablaremos del objetivo escogido, después expondré las teorías prototípicas, los caminos de aprendizaje, los grafos de secuencias con algunos ejemplos y algunos cambios en las expectativas de aprendizaje. Bueno, el objetivo escogido, escogimos el objetivo número 2, que es resolver situaciones en las que se utiliza el teorema de Pitágoras para hallar longitudes desconocidas. La palabra clave para nosotros en este caso es cuando hay que hallar longitudes, que es el caso, digamos, más usado del teorema de Pitágoras, que es cuando yo sé que es un triángulo rectángulo y hay una longitud desconocida, como en este caso o como en este caso, donde básicamente se diferencian, que en el uno decimos es la hipotenusa y en el otro pues le decimos es el cateto. Bueno, ¿por qué escogemos ese objetivo? Porque ya teníamos las tareas prototípicas bastante bien definidas y porque los caminos de aprendizaje también logramos, digamos, caracterizarlo, logramos pues encontrarlos. Entonces, la tarea prototípica 2.1, entonces es esta, dos estaciones de un tramo subterráneo del futuro metro de Bogotá se van a conectar en línea recta. En el plano de Bogotá se observa que la distancia entre las dos estaciones es, en sentido oriente-occidente, 700 metros, en sentido sur-norte, 250 metros, y se pide hallar la distancia entre las dos estaciones en línea recta. Las expresiones clave aquí son oriente-occidente y sur-norte, donde desde el enunciado verbal el estudiante debe identificar que pues estos sentidos de los puntos cardinales están en forma perpendicular, es decir, forman un ángulo recto, y que lo que se pide pues se da una distancia en dos sentidos perpendiculares y que la que se pide pues sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bueno, no uno de los cambios, me adelante, uno de los cambios que hicimos en la redacción de este objetivo es que habíamos dicho primero que era sentido de las carreras, sentido de las calles, y no siempre pues coincide con los puntos cardinales. Bueno, después la tarea prototípica 2.2, que es esta, un clavadista está entrenando en una piscina con una plataforma. Cuando realiza el salto cae a una distancia de 1 metro de la plataforma sumergiéndose 2,4 metros bajo el agua. Para salir a su superficie bucea hasta el final de la piscina siguiendo línea transversal de 8,8 metros de longitud. Si la longitud es de la parte superior de la plataforma, el lugar de donde emerge el agua es de 11,2 metros, ¿cuál es la altura de la plataforma desde el nivel del agua? Creo que así redactado, pues el estudiante a este nivel es un poco complejo para graficarlo, por lo cual otro de los cambios que hicimos fue incluirle pues el gráfico de la situación. Bueno, aquí pues lo clave es identificar los lados desconocidos, que en este caso pues tiene que hacer el proceso 2 veces, pero pues en el grafo igual lo incluimos, el camino de aprendizaje es uno solo. Los caminos de aprendizaje que logramos identificar los llamamos de tres, son tres y los llamamos uno numérico, otro simbólico y el otro gráfico simbólico. El numérico consiste en, pues aquí tenemos, lo voy a exponer con dos ejemplos simples, que es desde el contexto matemático, dos triángulos rectángulos donde hay que hallar el uno un lado, que puede ser la que corresponde la de la hipotenusa y el otro que corresponde al cateto. Y el estudiante lo resuelve de esta manera. Él dice 9 por 9, 81, 40 por 40, 1600, suma los cuadrados, le da 1681 y saca la raíz y le da 41. Fíjense que en este caso es meramente, ¿por qué decimos que es meramente numérico? Porque no utiliza la fórmula para nada, no hace reemplazos, no hace despejes, simplemente él sabe los cálculos que tiene que hacer, elevar 9 al cuadrado, elevar 40 al cuadrado, sumar y sacar raíz. Tiene esa serie de pasos claros y hace prácticamente un proceso meramente aritmético, meramente numérico. Y aquí pues en el otro caso también lo mismo, simplemente él cuando identifica que es el cateto, el que debe hallar, pues aquí sabe que lo que tiene que hacer es una resta y eso es todo. El otro lo llamamos el simbólico, que es donde hace el proceso algebraico, es decir, escribe la fórmula y ya aquí, este es un ejemplo, los dos ejemplos que estoy tomando son de ejercicios pues hechos en clase este año. Eh, entonces él ya escribe la fórmula, pero de una vez va reemplazando los valores que conoce y entonces ya hace un despeje pues algebraico, por eso lo llamamos simbólico o algebraico y pues da la respuesta en letras. El gráfico simbólico, digamos que básicamente él necesita apoyarse en la gráfica, ¿cierto? Como pues en el ejemplo del metro, pues hace esta imagen que ya había compartido. Entonces él
necesita identificar que hay un triángulo rectángulo, necesita dibujarlo, necesita a veces marcar a qué corresponde cada lado para identificar las variables con la fórmula, para identificar, una cosa es identificar los lados conocidos en la figura, en el triángulo, y otra en como variables en la fórmula, que pues eso más adelante redunda en que son distintas capacidades que hemos identificado así en las capacidades y en las secuencias. Aquí un ejemplo, pues el mismo ejemplo que había expuesto antes es ese ejemplo del gráfico simbólico, porque básicamente una vez, esto me lo dijo normalmente un estudiante, profe, es que yo necesito marcar en el dibujo las letras, las variables, ¿sí? Entonces ahí me dio la idea de que es otro camino el que él sigue. Ya desde aquí en adelante, pues el reemplazo es prácticamente igual al simbólico, por eso este es un poco una combinación gráfico-simbólico. Bueno, los grafos de secuencias, pues aquí los voy a mostrar brevemente. Vemos que en la tarea 1 se sigue un proceso que pues es el dibujo, otros en el dibujo. Bueno, voy a exponer los grafos simplemente y después hablo en detalle de en qué consiste, que es lo que vamos a hablar aquí, algunas secuencias y capacidades. Entonces empiezo con la secuencia 1, que es donde empieza prácticamente todos los procesos, que son las capacidades C9, C11 y C1, que son identificar longitudes de los lados perpendiculares, identificar el segmento opuesto al ángulo recto, que los unos se llaman catetos, que los otros se llaman hipotenusa, cuáles son los catetos, cuáles son la hipotenusa, identificar que existen triángulos rectángulos, dibujarlos si es el caso, que sería la secuencia que sigue, que se desvía aquí abajo, que es la secuencia 3, secuencia 3, realizar el esbozo de la situación e identificar en los lados en la gráfica, nombrarlos y reconocer cuál es el desconocido, que sería una secuencia que se sigue o no se sigue, pues que es uno de los caminos que se dividen y que hay que escoger. Y de acuerdo a eso, pues las distintas capacidades, ¿no? Entonces básicamente es lo que quiero mostrar en esta parte pues de la exposición, cómo se divide ese camino de aprendizaje, se vuelve a encontrar aquí cuando ya hace los cálculos. Aquí está identificando ese 5, ese 6, si, si se debe sumar o si debe restar de acuerdo a si es hipotenusa o si es cateto lo que debe hallar, y simplemente hace el cálculo numérico. Es como si no supiera nada de álgebra, digámoslo así, o si el estudiante no le gusta, digamos, seguir el proceso algebraico, sino simplemente, no, yo simplemente elevo al cuadrado, sumo si es un caso, resto si es el otro, y finalmente a ese resultado le saco raíz. Bueno, ¿qué es S10? S10 es calcular el cuadrado, ya una vez identifica el camino, al final se encuentran en que en todos casos hay que calcular el cuadrado del valor de los lados conocidos. Y después, aquí volvemos y la dividimos en S12, S13 y S15, que es si resta, si suma, etcétera. Bueno, y al final se vuelven a encontrar en S16, que es sacar raíz, y S17, que es interpretar el valor. Bueno, me quedan pocos segundos para hablar de los pequeños cambios que hicimos en las capacidades, en las expectativas de aprendizaje. Como ya hablé, la redacción de las tareas prototípicas, le hicimos un cambio, en una se cambió la redacción por carreras y carreras por sentido norte-sur, y en la otra se incluyó el gráfico. Y algunas capacidades nuevas como reconocer que se deben sumar los cuadrados nuevos, o los cuadrados hallados, reconocer que se deben restar, porque el estudiante dice, ah, hay que sumar, hay que restar. Antes de hacer el proceso, él ya tiene claro para dónde va, y eso es una capacidad importante. Bueno, finalmente, pues, este es el trabajo que hemos hecho, que nos ha servido mucho para entender estos distintos caminos de aprendizaje que tiene este objetivo que tenemos nosotros. Muchas gracias.